Hace ya 3 días que tenemos presidente. Pero al Javier Milei que gobernará la Argentina lo conoceremos recién por estas horas, cuando se conozca el mentado paquete de medidas económicas con el que el gobierno intentará sacar al país de la supercrisis que estamos padeciendo. Esta supercrisis, que es innegable, fue generada durante la administración Cambiemos, que combinó los 2 desequilibrios macroeconómicos que históricamente sufrimos desde la vuelta de la democracia. La supercrisis es la suma del desequilibrio fiscal, parecido al que provocara el colapso del gobierno de Raúl Alfonsín. O sea, cuando resultó imposible que aquel gobierno equilibrara los recursos que ingresaban al Tesoro Nacional con los que el Estado gastaba, que era un número incontenible. A ese desequilibrio fiscal, en la gestión de Mauricio Macri como presidente, se le sumó el desequilibrio externo, o sea, lo mismo que padeció Fernando de la Rúa, que le debía a Dios y María Santísima, y en un momento le cortaron el chorro. Ningún organismo internacional ni país alguno les prestó más dólares. Bueno, esa combinación supercrítica no solo no la pudo resolver el gobierno del Frente de Todos, sino que la empeoró. Y hoy hay un 140%, o mucho más incluso, si tomamos las remarcaciones de precios de las últimas horas, de inflación anual. El tema es cómo intentará Milei darle una solución a este enorme problema, si lo intentará desde su convicción anarcocapitalista o si apela a una especie de continuidad de la orientación de la política económica que generó la supercrisis. Los perfiles de los ejecutores de sus políticas económicas y algunas acciones de dominio público, como el viaje que hicieron el presidente y el ministro Toto Caputo a Estados Unidos, venían mostrando cierto copamiento de la orientación neoliberal propia del macrismo, postergando la postura original de Milei. Es que la improvisación al momento de ser consecuente con su esquema doctrinario, al punto de designar en economía un experto de un perfil no precisamente anarco, evidencian un primer error de diagnóstico al pensar que el primer problema a solucionar de la economía argentina es un tema financiero, las letras de liquidez, las LELIQs, emitidas por el Banco Central de la República Argentina. La solución a la muy seria rémora de las LELIQs, accediendo a un nuevo endeudamiento en dólares para convertir la que estaba en pesos, aparece a todas luces como disparatada. Después de la reunión que mantuvieron con el embajador de los Estados Unidos, Sullivan, también con el gobernador saliente Schiaretti y el ya actual mandatario cordobés Yarlora y una variada de gama de gobernadores de Cambiemos, comenzaron a ordenar su discurso encolumnados en la gobernabilidad. Las reuniones fluidas en el Parlamento aseguran movimientos en la casta política que le aseguran mantener la apariencia institucional al presidente, que aseguró él estar preparando un paquete enorme de leyes para enviar al Congreso de la Nación para el inicio de su mandato. Hasta el anuncio de esa decisión, estaba pensando de qué manera conformar una mayoría mínima para poder hacerlo pasar por el Congreso. Lo que es más, pocos saben a ciencia cierta quiénes estuvieron trabajando efectivamente sobre esas leyes. No nos olvidemos que hasta el mismo domingo en que asumieron hubo toda una danza de nombres que no consolidaba 2 equipos de gobierno con 48 horas de estabilidad en el cargo que aún no tenían. Aquella reunión con el embajador estadounidense Sullivan, gestionada en forma express y asumida prioritariamente por Estados Unidos, parecía tener el objetivo de aportarle algo de control a un experimento que puede terminar de la peor manera posible. Las postales de los días previos a la asunción de Milei, designación de Barra Mediante y de Martín Menem como máxima autoridad de la Cámara de Diputados, parecían exhibir que el gobierno tendría más de menemismo tardío y neoliberalismo que del delirio libertario, desordenado y oligofrénico que lograba exponer el presidente en las más lúcidas intervenciones editadas por sus asesores. Sin embargo, no puedo negar que el domingo Milei me sorprendió. La decisión de hablarle al pueblo reunido frente al Congreso, que finalmente no fueron más que unos 50.000 cuando se instaló mediáticamente que iba a haber más de 1 millón de personas,
Esa decisión de hablar afuera del Congreso y no ante los legisladores, más su emoción hasta las lágrimas en la celebración religiosa ecuménica, o sea, una mixtura de varias religiones, católicos, protestantes, judíos, que me pareció muy sincera, y su discurso, más allá de que estuviera plagado de mentiras. Dijo una inflación proyectada sin rigor metodológico, frases rimbombantes en materia de seguridad y datos, al menos engañosos en salud y educación. También habló de estadísticas de seguridad vial que él mismo descree y cuestiona el uso del cinturón de seguridad. Pero decía, más allá de esas mentiras, el discurso y todo lo que había dicho anteriormente me hizo ver que quien asumía la presidencia de la Argentina era el primer anarcocapitalista que presidirá una nación en toda la historia. Porque ni Trump, ni Orbán, ni sus invitados del español partido Vox, ni Bolsonaro son anarcocapitalistas, mucho menos Zelensky, el presidente de Ucrania. ¿Cómo podría ser anarco y llevar adelante una guerra sin Estado, no? Con dichos y actitudes durante su asunción, Milei se mostró firme en su convicción de que la negociación entre personas libres, físicas o jurídicas, en un entorno de mercado, sin estar sujetas a ningún método coercitivo, generarán en su interpretación el óptimo social. Milei, en el límite, plantea la eliminación del Estado, ya que su financiamiento a través de los impuestos es un robo con violencia extrema, dice. Así como lo hizo en toda la etapa eleccionaria, como en los últimos 7 años, el presidente mostró ser un conspicuo discípulo del anarcocapitalismo. Ahora, esta no es una postura feliz. Milei dijo una y otra vez en su discurso bien anarquista que solo va a gastar lo que recaude. Pero eso terminaría en un problema, porque cada vez va a recaudar menos al insistir con que eliminará impuestos, y así desaparecerá el Estado. Es su convicción, pero ¿con qué afrontará las necesidades de todo tipo que tiene una nación? Porque él habla, por ejemplo, del Ministerio de Capital Humano, que se dedicará a atender a los caídos, como gusta llamar a los que quedarán fuera del sistema con su ajustazo. Pero si no recauda, ¿con qué recursos va a atender a esos caídos? En su convicción, él, como responsable del Estado, no se meterá en nada. No fijará precios porque no se permite tener principio de autoridad. Las cosas, los productos, valdrán lo que los productores crean que deben valer y lo que el consumidor puede pagar. Como no quiere que haya Estado, no tomará medidas de gobierno porque no cree en eso, y al no haber gobierno, no puede haber macroeconomía, que es la que le brindaría un sistema. Milei no tiene la macroeconomía en la cabeza y por eso habla de que entraremos en una recesión de 18 meses y que cada día se venderá menos. Lo que es desesperante, porque si se vende menos, quiere decir que la gente no tendrá recursos para poder comprar, y eso hará que los empresarios cierren sus negocios, sus empresas, y haya un tendal de desocupados, caídos, según Milei, que acudirán a la contención del Ministerio de Capital Humano, que no tendrá recursos porque al haber cerrado las empresas no habrá quien pague impuestos. El destino del anarcocapitalismo definitivamente es el fracaso. ¿Qué hará Milei cuando se dé cuenta de eso? Si es que ya no se dio cuenta, y entonces en las medidas que se anunciarán se reflejará eso. Un mega ajuste ortodoxo, con impacto sustantivo en el nivel de actividad, no solo agudizando la recesión, sino cayendo llanamente en la depresión. Completando esto con otras decisiones de política económica, como la quita de subsidios, incremento de tarifas, devaluación, que impactarán en el nivel general de precios, tipificando, tal cual las recientes declaraciones, un periodo de estanflación. Desgraciadamente, este tipo de procesos instauran un círculo perverso, pues el equilibrio fiscal obtenido, con la baja del gasto público, pierde sustentabilidad cuando la recesión y depresión determina una caída recaudatoria y por lo tanto una necesaria búsqueda de una nueva reducción del gasto público para poder volver a alcanzar el equilibrio, nuevamente momentáneo, y así in eternum, hasta el largo plazo. En síntesis, será otro fracaso. Por eso, el peronismo no tiene mucho tiempo para reorganizarse, pero tiene que hacerlo, porque cuando los demás fracasan,
el pueblo siempre vuelve a quienes identifica con los días más felices, aunque haga mucho tiempo que los disfrazados de peronistas no se los hacen vivir.